noches, bienvenidos y bienvenidas a todas. Es un honor, un placer estar compartiendo aquí con ustedes en este espacio que UR ha creado para ustedes, donde, como mencionó el doctor, es un proyecto de podcast donde hemos venido hablando de todo lo que es la fertilidad y la reproducción asistida, en el cual yo he aprendido muchísimo y eso estoy súper agradecida con el doctor. Temas súper interesantes que, como dijo el doctor, también es un tabú a veces en nuestra sociedad y sobre todo para nosotras las mujeres no tenemos tantos espacios para poder conversar sobre este tema tan especial para nosotras, y la idea de estos podcasts es eso, es hacer este tema que ya no sea tabú y que la información esté más accesible para todas nosotras y para los hombres también, que son nuestras parejas.Quiero darle la bienvenida a la doctora Ninosca Delgado y a la licenciada Arlen Hernández, que me van a acompañar en este primer bloque. Vamos a a platicarlo en bloques, porque los muchachos están filmando, ¿verdad? Pero siéntanse libres siempre de levantar la mano, de hacer algún comentario o si alguna duda. Aquí la licenciada y la doctora me van a apoyar con esta pregunta que tengo para ustedes, para el público. Quiero que me levanten la mano quienes piensan realmente, aquí no juzgamos, aquí solamente escuchamos y aprendemos. ¿Quiénes creen que el tema de infertilidad es un tema que afecta meramente más a las mujeres? Yo antes de todos los podcasts, yo hubiese levantado la mano. ¿Quiénes creen que el tema de infertilidad es más, que tiene que ver más con la mujer? Nadie. Me parece excelente. Eso quiere decir de que estamos educados más como sociedad, doctora. ¿Tiene algo que nos quiera compartir, doctora, con esto que este es un mito realmente, que la infertilidad tiene que ver más con problemas que podamos tener las mujeres? Buenas, ¿se escucha? Sí. Bueno, realmente agradecerles la presencia, la invitación, y quiere decir de que el interés es muy importante. Realmente la unidad de reproducción ha sido un grupo que, si bien hace 7 años se inició aquí en Nicaragua, pero como ustedes verán en pantalla, tiene 40 años de existir en Latinoamérica y se originó en España. Realmente, pues, las culturas entre España y Nicaragua, pues, es un abismo de diferencia, pero que realmente los casos son semejantes. Cuando existe infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo. A veces cuando hay pareja conformada, hasta eso también es un mito, porque en nuestra sociedad el conformarse como pareja, yo siento que le dan un poco más de seriedad y van directamente a conformar una familia. No así tal vez en otras sociedades. Permiten estar como pareja, pero sin interés alguno de conformar familia. Entonces, de ahí ya vienen iniciándose, generándose los problemas de fertilidad. Máxime si no hay cultura de ir a una revisión ginecológica, en qué estado me encuentro, podré ser mamá o papá algún día, sino que directamente se van y porque YouTube o Google les dice hay un anticonceptivo, hay un implante que ponerse, hay una inyección, y se la pusieron por X o Y tiempo, y realmente nunca supimos qué potencial de fertilidad tenía esa pareja. Entonces, cuando llegan donde nosotros, 10 años tal vez de ser pareja, usaron un método de anticoncepción que nadie se los indicó médicamente, y ahí viene pues la situación, ¿verdad? Pero nosotros creemos que ya en Nicaragua hemos ido sensibilizando a las parejas, y cuando buscan siempre vienen acompañados, porque les digo que anteriormente era la mujer. Yo trabajé mucho tiempo en hospitales, y solo llegaba solita la mujer. Amor, yo necesito que venga tu esposo, este es un problema de pareja. Es que él dice que él está bien porque él tuvo un hijo cuando era chavalo, por favor, pero han pasado tantos años, y así como la mujer sufre alteraciones, también el varón sufre alteraciones. Gracias, doctora. Licenciada Arlen, ¿algo que nos quiera compartir? Buenas noches a todos. Mi nombre es Arlen Hernández, soy embrióloga de UR Managua. Bueno, agregar un poquito, ¿verdad? Es muy importante que la pareja, no sé si se escucha, ¿sí? Es muy importante que a la hora de la consulta llegue la pareja.
no solamente la mujer, es totalmente verdadero. Hace no sé cuántos años generalmente llegaban las mujeres a las consultas solas, pero últimamente sí que el varón se ha sensibilizado un poco con los sentimientos de las mujeres. Yo siempre lo he dicho, las mujeres somos un poquito más sensibles, somos un poquito más, queremos expresar nuestros sentimientos. Y en la clínica sí que se nota que el varón está integrado con su pareja. No solamente es responsabilidad o echarnos ese peso encima a la mujer, sino que él pues está en el acompañamiento, muy importante, exámenes para ambos, para ella, para él, y a ver pues de qué manera les podemos ayudar a los dos. Gracias, licenciada. Algo que yo aprendí durante los podcasts que me hizo reflexionar mucho con el doctor y con el equipo de UR es que en uno de los episodios que hablábamos, creo que de los mitos de esto exactamente, de que quién tiene como más la culpa, por así decir, o quién carga más la culpa en el tema de la infertilidad, que usualmente somos las mujeres. Cuando no se da el embarazo, luego de estar probando durante un año, las mujeres asumimos inmediatamente, soy yo. Y me puse a pensar y yo dije, es cierto, las mujeres cargamos con eso, y qué bueno saber ahora de que se ha ido modificando un poco como esa construcción social de que es toda la responsabilidad de la mujer. La mujer es la primera que se tiene que ir a hacer exámenes, la que va a hacer la consulta. Qué bueno saber de que ahora el hombre está más integrado como debería de estarlo. Y creo que estos espacios, como estos podcasts que son educativos, todavía fomentan más esta labor. Gracias, licenciada. Gracias, doctora. Voy a invitar a la doctora Xochitl Gutiérrez y a Alejandra Castillo, que es una paciente de UR, que viene acompañada de su bebé también, un caso de éxito de UR. Quiero hacerte una pregunta, Alejandra. Bueno, primero agradecerte por estar acá, por abrir tu corazón, compartir tu experiencia con UR y por supuesto por traer a la bella Victoria. ¿Qué se siente iniciar un tratamiento de fertilidad? Bueno, hay mucha incertidumbre, hay miedos, es como pararte a la orilla de algo y no sabes si va a doler, si va a funcionar. Bueno, es enfrentar a tu cuerpo también, en eso que te cuestionás y vos decís, ¿por qué no responde mi cuerpo? Entonces es enfrentar, es llegar a decir que me digan qué pasa acá. Pero también es un rayito de luz, así lo veo yo, es un rayito de esperanza, que al final te digan pues cómo vas a proceder, que sí hay esperanza, que sí se puede. Ahora, bueno, en la clínica yo le doy seguimiento y me doy cuenta pues que hay tantas formas, tantas maneras. Bueno, yo aquí tengo el resultado y se llama Victoria, porque esa fue mi victoria. ¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento, Alejandra? Mi historia yo inicié en el 2020. Me dejé de cuidar, como lo mencionaba la doctora, yo usé anticonceptivos desde los 16 años, porque a mí nunca me vino la regla natural. Entonces los doctores, yo soy de Ocotal y allá lo que me recomendaban era anticonceptivos. Entonces pasé 20 años, imagínate, usando anticonceptivos, y cuando ya decidí con mi pareja dejar de usarlos porque queríamos ser papás, o sea, mi cuerpo no respondía, no había ni ciclo ni embarazo. Entonces ya en el 2021 empecé a buscar ayuda. Estuve con dos doctores antes, pero aquí es algo que quiero mencionar bien importante, y esto, por eso yo acepté esta invitación, por eso lo que me diga el doctor Fernández, yo voy a estar acá representando a la clínica, súper agradecida, porque yo estuve un año exactamente en 2 clínicas anteriores y fue una situación bien impersonal, me sentía un número más, mis citas eran de 5 minutos, y además que es un proceso, como lo mencionan ustedes, súper emocional, es íntimo, es realmente fuerte emocionalmente. Y dejamos de ir, pues mi pareja me decía, ¿qué hacemos aquí, Ale? O sea, 5 minutos, no te hacen ultrasonido, o sea, no te saben ni el nombre, eso es bien importante, escuchen esto. A veces llegábamos y no se acordaban de nuestro nombre, ya teníamos 6 meses de estar yendo. Entonces, un familiar de mi pareja, del papá de Victoria, nos mencionó de la clínica UR y amigo personal del doctor, y en cuanto llegamos se sintió totalmente la diferencia. En la clínica, desde que entraste, dicen, o sea, buenos días, te dicen tu nombre. Lo ven una cuestión, unos detalles, o sea, como irrelevante, pero créanme
que en este proceso que estás, que te sentís tan vulnerable, que te estás cuestionando mucho, como dicen acá, que te echas la culpa. O sea, yo estaba cargando con esa culpa que porque mi cuerpo, ya tenía 37 años, no funciona, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué parte del engranaje no me está funcionando? ¿Qué hice? Exacto. Entonces, llegas ahí y está desde la recepción, ¿no? De la clínica, te dicen buenos días, te dicen tu nombre. O sea, eso es una cosa bien importante. Te tratan con cariño y el doctor Fernández, por supuesto que estoy tan agradecida porque después de 20 años en tratamientos, alguien pudo explicarme en una cita lo que pasaba con mi cuerpo y cómo funcionaba y cómo íbamos a proceder. Qué linda historia. Algo que también yo he aprendido en este tiempo que llevo conociendo al equipo de UR, al doctor, a todos los muchachos, es ese énfasis que hacen en el calor humano, que no solamente es la clínica para ayudarte a resolver esto de embarazarte, sino el acompañamiento que te dan, o sea, desde el día 1 hasta que ya llegas a poner la foto de tu bebé, que es una práctica súper linda que tienen. Tengo una pregunta para luego pasar con la doctora. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes que uno vive cuando está enfrentándose a un tratamiento y cómo los vivís, los atravesás? Que no funcione, ese es el miedo más común, creo que ese es el que yo tuve, porque una vez el médico, el doctor Fernández me explicó, que eso es bien lindo, que hasta hoy lo recuerdo yo, me explicó cuál era mi caso. Venía de otras experiencias que me decían, sos infértil, de manera así fría, sos infértil, y eso estaba en mi mente. Cuando llegué con el doctor Fernández me dijo, bueno, tu caso es esto, no ovulás, pero vamos a empezar el tratamiento y tu cuerpo va a responder, tiene que recordar. Y entonces eso pensaba yo, mi cuerpo es capaz. O sea, imagínate, eso lo trabaja, es que hasta la mente trabaja el trato humano. O sea, empezás a regresar a tu cuerpo otra vez después de estarlo rechazando, de estarlo culpando, a sentirte segura. Y así fue. Yo recuerdo que claro, cada cita era el miedo a que no funcionara, porque mis citas funcionaron así y no sé si estoy extendiéndome mucho, pero es bien emocionante esto. Cada control me explicó el doctor que pues mis ovarios quedaban, mis folículos estaban inmaduros. Entonces, toda la vida yo siempre, de esos 20 años, era ovarios poliquísticos, ya sabes, tengo un montón de quistes. Entonces, el doctor ya me explicó que era que mis folículos no se maduraban, se quedaban chiquititos y chiquititos. Entonces, teníamos que trabajar el que esos óvulos maduraran. Entonces, es lindo porque hasta hoy lo recuerdo, que yo sé que mi cuerpo tiene que funcionar de esa forma. Entonces, en un control tenían que medir 11 milímetros, en otro control tenían que medir 18. Entonces, yo estaba clara a qué llegaba yo a la clínica. Y claro, en cuanto yo me bajaba de la camioneta, era como, no me quiero bajar porque no van a medir 11. El miedo a enfrentar, claro, de que no, niña, no te responde. Pero llegábamos y era como 11. Ya sabes, funcionó, continuemos. Y así íbamos cada mes calibrando, digo yo la palabra, el tratamiento, las dosis cambiando, pero mi cuerpo iba respondiendo. Y acompañada del doctor, del equipo, de la enfermera, que la recuerdo todavía, es que es tan amable, es tan lindo sentirse ahí acompañada, porque muchas veces llegué sola yo. Algunas veces sí me acompañó mi pareja, pero mencionaba a la doctora y realmente es tan importante irse acompañada. Y bueno, y al final, el último día, ahí donde quiero terminar para de contarte bien lo del miedo, los meses que pasamos trabajando, creo que el último mes, cuando funcionó, era nuestro último intento. No se lo comunicamos al doctor, pero ya era mi último intento, porque emocionalmente ya era como un poco devastador estar viendo los negativos. Aunque mi cuerpo estaba funcionando, ya estaba menstruando, que eso lo logró también el doctor Fernández, ya menstruó de manera natural. Y cuando llegamos, miren esta parte, les quiero hacer énfasis en esto, es bien importante para el doctor y la clínica. Ese último intento que hicimos, tenía que medir, ¿verdad? Llegamos al último control y tenía que medir mi óvulo 18 milímetros. Y llegamos después de los 11 y no medía 18 milímetros, medía 15 o 16, o sea, no era embarazable. O sea, era mi último intento. Entonces yo dije, ya no soy mamá, ya no voy a ser mamá. Entonces si el doctor hubiese sido mercantilista o realmente lo que él esté vendiendo
es un tratamiento, un medicamento, él me hubiera dicho, bueno, no funcionó, Ale, nos vemos el siguiente mes. Ese día me dijo el doctor, tenemos una última oportunidad, te vas a poner una inyección a las 10 de la noche, recuerdo, una Obridel, algo así se llama, y te vas a venir mañana, o sea, para tratar de, si logramos esos 3 milímetros, en ese ciclo, que era el último. Y así fue, me puse la inyección, todavía creo que me puse 2 más en la mañana, mi amor, me puse 2 más en la mañana, y me dijo, venite a la clínica, al día siguiente, el último control. Y cuando llegamos, era un éxito. Medía 18 milímetros y que fue el óvulo, pues, que logramos fecundar a Victoria. Y eso es, mira, ese es el miedo que enfrenté y que lo superé de manos del equipo médico y del doctor Fernández. Qué linda historia, felicidades Alejandra, un aplauso. Y a Victoria también. Qué valiente que sos. Y aquí tenés a tu recompensa, a tu victoria por persistente. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cuál es el rol que asume el médico en UR para dar el acompañamiento a la paciente que está en ese proceso? Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, el rol creo que es, cuando la paciente llega a consulta, es acompañar. La palabra se ha repetido varias veces, pero realmente lo que nosotros hacemos es dar un acompañamiento al paciente para hacer una historia clínica, hacer los exámenes que realmente se tengan que hacer y darle las opciones para lograr el embarazo. El embarazo casi siempre es posible, pero lo que tenemos que ir descartando es cuál es el método o la vía que es la más conveniente para el paciente y que el paciente esté seguro de lo que va a decidir. Al final la decisión realmente no es de nosotros como médicos, sino que es de los pacientes, pero lo que queremos es que estén lo más informados posible para que ellos así puedan tomar una decisión. Al final a veces también es algo de fe, de paciencia, también de pedirle al Señor y encomendarse también al Señor para que el procedimiento sea exitoso. No siempre es y a veces hay que hacer varios intentos, pero el objetivo de la clínica es darle una información científica al paciente y que él pueda tomar su decisión. Y como dice el doctor Fernández, pues no es solamente tener la prueba positiva, sino que ese embarazo llega a los 9 meses, se hagan los controles prenatales y se dé el nacimiento del bebé. Gracias, doctora. Algo que les quiero compartir es que durante la grabación de los podcasts tuvimos uno de ellos que era donde 3 pacientes creo que compartieron sus historias con cartas anónimas que yo se las leí al público. Y las 3 cartas, al igual que vos también, Alejandra, lo que remarcan es la importancia del acompañamiento emocional de la clínica durante todo el proceso, cómo fue clave para que las pacientes no desistieran y siguieran intentándolo, porque como decís vos, o sea, si estás en un lugar donde de por sí estás vulnerable, llevando un proceso en el que estás lidiando con mucha carga y muchas cosas y no te sentís cuidada, escuchada, apapachada, por así decir, también es más fácil que te rindas porque no estás motivada. Y todas las cartas que leí de las pacientes de UR, todas hacían énfasis en eso, en cómo el acompañamiento, que tienen también a una psicóloga que acompaña del día 1 de la cita hasta al final del tratamiento, hasta cuando se logra término del embarazo, hace y marcó totalmente la diferencia. Así que creo que eso es algo pues, bastante importante de destacar, que es un servicio, por así decir, humano, exactamente, humano, y que ayuda a las pacientes a llevar de mejor forma esa carga. Gracias, Alejandra, gracias, doctoras. Gracias. Gracias. Un poco movido. Voy a invitar a la licenciada Marjorie García y a Arlen Hernández. Si alguien hasta el momento tiene alguna pregunta, algún comentario, sin pena. Cierta edad con una dificultad para poder pasar mucho tiempo con anticonceptivos, imagino yo, ¿verdad? Para poder prever. Entonces, en este mundo tan acelerado, tenemos una adolescencia que viene, pues, como que
a velocidad y tengo una adolescente de 17 años, conozco por muchos años, fui como encargada de grupo de secciones, entonces conozco todas esas muchachitas que vienen desde los 8, 9, 10, ahora tienen 17, 18, 19, y escucho, ¿verdad? Pues sin entrar en detalle, pero escucho que están planificando, que están acá, que están allá, y todo eso viene a recaer a largo plazo, a que vengan estos factores de no poder tener un bebé, ya cuando quieran tener una familia. Entonces, ¿qué haría la clínica o qué pudiera hacer para promover la conciencia sana y la buena atención temprana para este tipo de métodos que ellas se automedican? Porque yo me quedo asustada, yo digo, ¿será que me quedé en la era Matusalén y me perdí? Pero la escucho hablar y yo digo, de parches, de inyecciones, de no sé qué cosa. Yo en mis tiempos pues ya, usan mucho también lo que es hace ya por mucho tiempo, ¿verdad? La famosa PPMS, la pastilla del día siguiente. Yo hablo mucho con mi hija, pero obviamente pues es una materia que no es la mía, porque pues no tengo toda la información como la tienen ustedes, pero sí sería bueno como fomentando la vida, también ver qué hacer en esa área con la juventud. El haberse sometido en un periodo largo de tratamiento con anticonceptivos, ya sea enviados por un especialista o autorrecetado, ¿incide o influye en la infertilidad? Miren, comentarles lo siguiente. El tema, creería yo, que no hay método anticonceptivo malo. El tema es cuál es el que debemos de ocupar. Entonces, lamentablemente, la chica adolescente que está buscando cómo planificar, primero no va al ginecólogo por miedo. Segundo, lo hace a escondida, no le dice a la mamá, ¿sí o no? Y lo primero que hace es ir a la farmacia y le dicen lo primero que encuentre y lo más barato, que esa sería la otra pregunta, ¿no? Porque ella tiene que gastar de la semana para ir a comprar el método anticonceptivo. Luego viene el tema de la farmacia, ¿no? ¿Cuál es el anticonceptivo más adecuado? Y ahí viene un estira y encoge, porque claro, estamos hablando de una muchachita que no quieren dar la pastilla anticonceptiva en la mochila porque se la pueden agarrar, entonces la tiene que esconder. Y si la tengo que esconder, entonces mejor busco otra cosa que no sea pastilla, entonces me pongo el parche, me inyecto, me hago esto, me hago lo otro, y sin supervisión médica. Entonces yo creería que más que el tema de es malo el anticonceptivo, es si fuiste asesorado adecuadamente, y luego de eso, si ese anticonceptivo es el más adecuado para ti, porque no todas las pacientes requieren lo mismo. Entonces, nosotros como clínica fomentamos que la paciente logre el embarazo en el momento que ella se sienta preparada. Evidentemente, una niña de 16 años que está empezando la vida, que no sabe si el novio es con el que se va a quedar, que tiene que explorar el mundo, ¿no? Se tiene que graduar, estudiar en la universidad, etcétera, un embarazo pesa. Entonces, yo creería más que no ocuparlo es el tema de saber cuál es el que voy a ocupar. Y tomamos su palabra o tomamos su idea para tratar de fomentar ese tipo de espacios en la clínica. Si bien es cierto, es una clínica de fertilidad, pero también debemos de estar enfocados en la salud de la mujer a nivel global. Y es una promesa que nosotros hacemos como clínica, que vamos a crear algún mecanismo para educar a las adolescentes en función de lo que usted está solicitando. Gracias, doctor. Este espacio está dedicado para mitos o preguntas, como las tenía usted también, y aquí las licenciadas nos van a ayudar a desmitificar estos mitos. Entonces, quiero saber si alguno de ustedes levanta la mano, tiene algún mito o quiere compartir algún mito sobre fertilidad, sobre reproducción, sobre los métodos anticonceptivos. Yo tengo varios preparados, si no, del podcast. Están con pena. Ok. Yo los voy a leer y ustedes me van diciendo, me los van debatiendo. Esto me encanta porque es una forma de aprender bien dinámica. Y yo aprendí mucho cuando hicimos este episodio sobre los mitos, porque muchas veces las mujeres, no sé, nos quedamos con lo que nos dijeron, no sé, nuestras mamás, nuestras abuelas, lo que aprendimos en el colegio y hasta ahí quedó. Y lo demás lo vamos asumiendo y lo vamos creyendo que es verdad. Sobre el inicio del proceso. ¿Cuánto tiempo debemos intentar embarazarnos? ¿Cuánto tiempo debemos de intentar embarazarnos antes de preocuparnos?
no, esto está mal redactado, espérame. ¿Cuánto tiempo debemos intentar? Ok, de forma natural, antes de empezar a preocuparse una pareja. ¿Cuánto es el lapso de un año, verdad? Sí. Sí. Lo que les decimos a las pacientes, a las parejas, es un año. 12 meses, cuando ya la pareja nota que sin un método de planificación no han podido concebir un embarazo, es hora de que acudan a la clínica, al médico de confianza, en este caso pues la clínica UR, lo hemos dicho que nosotros estamos ahí para aclararles todas sus dudas, para ayudarlos en todo lo que sea, todo lo necesario, y 12 meses, eso sería, sí. Ok. Otro mito, licenciada. ¿Solamente las parejas o las mujeres y hombres mayores de 40 años pueden tener problemas para concebir? No. De hecho, tenemos infertilidad primaria y secundaria, pero que sea solamente por el rango de edad, de hecho, pues no. Okay. ¿Qué es infertilidad primaria y qué es infertilidad secundaria? Ok. Siento que estoy haciendo el examen de la licenciada. Es un tema, no voy a profundizar mucho porque soy la psicóloga, pero sí, cuando es infertilidad primaria es cuando de repente no han logrado el embarazo. Okay. Y la infertilidad secundaria es cuando de repente pues tienen un bebé y por ejemplo, por un embarazo ectópico no logran tener otro bebé. Ok, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre la inseminación artificial y la fertilización in vitro? Sí, bien, perfecto. Inseminación artificial es una técnica de baja complejidad, podríamos decirlo. Es un poquito más fácil, no es la palabra adecuada, pero puede ser un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque la paciente no la sometemos a que entre al quirófano. Los óvulos de la paciente están dentro de su cuerpo. En el laboratorio se trata el semen del marido, de su pareja, se lava, se capacita y se introduce directamente en la paciente. Ella está en posición ginecológica, consciente, tranquila, platicando con el médico, etcétera, y por medio de una canulita se le introduce. Listo. Fecundación in vitro, una FIP, la paciente tiene que pasar por el quirófano. La paciente ya va a estar sedada, se le extraen los óvulos por medio de una punción ovárica. Esos óvulos pasan directamente al laboratorio, que es donde se trabajan, y se unen con los espermatozoides de su marido. Y el proceso es, si ya el doctor vino y te dijo, sí, ok, necesitas asistencia, el proceso es, primero se recomienda una inseminación y después un in vitro, o dependiendo del caso. Cada caso es diferente. Si la paciente, su reserva ovárica está bien, el semen de su marido está bien, el médico pues le indicaría una inseminación artificial, porque en principio todo está bien. ¿Qué pasa? Que de pronto los espermatozoides no quieren o no se puede, ya pasaríamos a una fecundación in vitro, pero paso a paso. E individual, ¿verdad? Claro, cada pareja es un mundo. Ok, súper. Un mito, ¿el estrés influye en el no poder quedar embarazada? Eso, ok, vámonos con anterioridad. De hecho, antes de iniciar, hablaba con la doctora que hay un estudio que específicamente lo han hecho en Noruega, donde hablaba de que agarraron a 50, por decir algo, mujeres que estaban en tratamiento de fertilidad, y decían que cuál era la incidencia para que se lograra, por decir, la transferencia y que fuera positivo. Y decían pues que de hecho que no influía el estrés y la ansiedad. ¿No influye? No influía hasta ese momento. Que sí, que trataban de, que por ejemplo en la beta-espera, una vez que han transferido el embrión, tenemos 15 días que nosotros le llamamos beta-espera, que de repente es una carga emocional grande para las parejas, para la mujer, para el hombre,
para las parejas en sí, porque de repente nuestra mente nos lleva a los límites, ¿no? Y de repente nos dice, va a salir negativo, o un falso negativo o un falso positivo cuando comienzan a hacer pruebas de embarazo desde el 5.º día. Entonces, eso le genera estrés, eso genera ansiedad. El estrés y la ansiedad, recuerden que van de la mano. El estrés es por todas las tareas que tenemos pendientes por hacer o por todo aquello que queremos resolver, y la ansiedad es aquello que nos lleva al futuro, cómo lo vamos a resolver, y casi siempre nuestra mente nos juega sucio porque nos lleva siempre a lo negativo. Entonces nosotros, las pacientes en esa beta espera experimentan mucho estrés y ansiedad, pero ese estudio en Noruega decía que al final no incide, pero sí en el momento de estar esperando, ¿no?, la respuesta. Sin embargo, hace poco leía un nuevo estudio que sacó, de hecho se lo iba a compartir con el doctor Fernández, que el estrés influye en la calidad de los óvulos, influye mucho ya no en que sí, ¿verdad?, que se dé o no, pero sí en la calidad del óvulo. Y nosotros vivimos algo muy emocional, compartía con Arlen, de que, por ejemplo, en los 5 días para los blastos, entonces el primer día, el segundo, ya el quinto, que bien, todo está bien y se va a transferir. Y luego vamos a los 15 días de beta espera. Entonces, el estrés influye en la calidad de estos blastos. Y tiene mucha congruencia porque hace tiempo atrás, hace quizás como 2 años, estaba leyendo un estudio que se hizo con las niñas de Camboya. Las niñas de Camboya, usted sabe que eran prostituidas, entonces tenían mucho estrés en ellas. De repente hicieron el estudio en ellas de cómo incidía ese estrés en los telómeros, que son los que nos indican cuánto tiempo nosotros vamos a vivir y qué calidad de vida vamos a tener, y de repente las patologías que vamos a tener en nuestro cuerpo. Entonces las niñas de repente tenían 20 años y sus telómeros eran de 50 años. O sea que estas niñas de repente, de tanto estrés, ellas tenían ya patología como hipertensión, diabetes, que es lo primero que se dispara. Recordemos que el estrés es la punta de la lanza para todas las patologías, ¿no? Entonces, el estrés influía en los telómeros, que era la calidad de vida que tenemos, y tiene mucha coincidencia porque hay un nuevo estudio que nos arroja que el estrés influye en la calidad de los óvulos. Entonces, por eso es que la clínica UR hace mucho énfasis desde que nos llega el paciente en el día 1. De hecho, yo he atendido pacientes que ni siquiera han dicho sí al tratamiento, pero estamos comprometidos desde velar por esta parte emocional desde el primer día que llega a la clínica. Perfecto, muchas gracias, licenciada. ¿Qué pasa con los licenciados? ¿Los tratamientos de fertilidad son dolorosos o invasivos? ¿Se podría decir que lo son? Doloroso e invasivo. Ajá. A ver, doloroso físicamente hablando. Sí. A ver, dolorosos pueden ser porque la paciente se somete a un tratamiento de unas inyecciones. Ajá. Se tiene que estar poniendo sus inyecciones para reclutar óvulos todos los días hasta que los óvulos alcanzan un número 18 milímetros, lo que decía ella, ¿verdad? Invasivo porque la paciente pues la metemos a un quirófano, está sedada, se le hace una punción y pues va a sentir un poquito de dolor. Ahora, doloroso desde la parte emocional, pues claro, por sí, supuesto claro. que Sí. es doloroso, ¿verdad? Porque empezamos un tratamiento con la ilusión de que este tratamiento llegue a buen puerto. A veces no pasa. De pronto la paciente sí que genera blastos, sí que se hace transferencia, sí que se pueden congelar embriones, pero la prueba de embarazo está negativa. Entonces somete a la paciente a un dolor emocional, claro. por Bien. supuesto. Sí. Perfecto. Muchas gracias por aclararnos estas preguntas y estas dudas. El público, ¿alguna pregunta, un mito que quieran exponer o que hayan escuchado o que escuchen frecuentemente sobre temas de fertilidad, de reproducción? Quiero averiguar
Yo tengo 40 años y quería preguntar, porque creo que ya yo entré a la página web y está la información, pero me fijé en los tratamientos, estos que en ese momento estaba interesado, que es el de coito programado, inseminación y la siguiente, ¿cuál es? In vitro. Pero no, creo que hay más opciones, ¿no? El tema de si yo no tengo pareja, igual quiero ser mamá, si mis óvulos también, porque tengo 40 años, si realmente en 5 años quiero, o sea, ya la calidad ovárica ya va a variar en 5 años. Entonces, si yo puedo congelar, si la clínica ofrece este servicio de yo congelar mis óvulos, así sería, ¿no? Para el momento que yo decida ser madre otra vez por segunda vez. No, esa sería mi pregunta. Sí, bien, perfectamente se pueden congelar los óvulos. Ya su tema es, lo tiene que hablar con el doctor Fernández, pero desde la parte de laboratorio como embrióloga, la clínica ofrece servicios de, si la paciente tiene 25 años, 20 años, 30 años y en ese momento no quiere ser mamá, perfectamente puede congelar sus óvulos. Ahora, también tenemos algo que se llama embriodonación, que es óvulos de donante y espermatozoides de donante, porque en la clínica también tenemos congelado óvulos de donante y espermatozoides de donante. Cada caso es único y especial. La invito a que pase la consulta y que... Claro. Sí, y eso pues. Gracias. Y ahora invito al doctor Germán a este último bloque. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Hola nuevamente, ¿verdad? Gracias por estar acá con nosotros, ¿verdad? Al final, como les decía, era un tema informativo. Miren, nosotros en la clínica tenemos una gran variedad de tratamientos, ¿verdad? Ya sean que vayan, por ejemplo, en León con la doctora Ninosca Delgado, vayan con la doctora Benavides en Estelí, o vengan con nosotros a Managua, todos tenemos el mismo tipo de protocolo, es decir, la clínica ha crecido en función de tener 2 sedes más, una en León y otra en Estelí, con el objetivo de acercarnos lo más posible a nuestros pacientes. ¿Qué tratamientos ofrecemos? ¿Verdad? Hacemos inseminación artificial, que ya lo explicaba la licenciada Arlen, hacemos fertilización in vitro, que también explicaba la licenciada Arlen, y tenemos otros adicionales que son ovodonación, que es donación de óvulos, embriodonación, que es donación de óvulos con esperma ya formados, ¿verdad? Cada tratamiento tiene una indicación diferente. Por ejemplo, ¿a quién le puedo decir yo que va a recurrir a ovodonación? Aquella señora que tiene 46 años, que nunca ha tenido hijos, que no tiene óvulos, que le hago un recuento folicular en el ultrasonido, no hay folículos, le hago una hormona en sangre que se llama antimülleriana y le sale en 0.01. Yo a esa paciente lamentablemente le tengo que decir que hagamos lo que hagamos, el tratamiento ocupando sus propios óvulos probablemente no va a funcionar. Y es ahí donde nosotros queremos incidir, porque a veces los pacientes llegan queriendo o con una idea preconcebida que me parece fabuloso. Es decir, cuando llegas a una consulta tenés ciertas expectativas, pero lo que nosotros hacemos en la clínica es traducir la información que nos llega, traducida con los exámenes de laboratorio, para poder dar una respuesta adecuada. Como decía Arlen, nosotros al final lo que queremos hacer es escoger el método más adecuado que dé las mejores tasas de embarazo. Como decía la doctora Gutiérrez, quien toma la decisión son los pacientes. Es decir, yo le digo a mis pacientes en la consulta, yo te voy a poner las cartas sobre la mesa, vos sos el que vas a escoger, pero yo necesito que independientemente escojas opción A, B, C y D, sepas cuál es la tasa de embarazo de la A, la tasa de embarazo de la B, la tasa de embarazo de la C, para que no hayan sorpresas. ¿Qué nos ha pasado a veces? Y lo tengo que comentar. Pacientes que te llegan con 48 años y te dicen, es que yo soy atlética, yo todavía bailo el baile del ombligo, de la danza, del vientre, yo hago pilates, voy a una clínica X y me desintoxico y me tomo mi apio con mi no sé qué a las 4 de la mañana y hago 30 minutos o horas de caminadora y yo soy una mujer sana, ¿cierto? O sea, y asumimos ya sano, entonces ya puedo quedar exactamente, embarazada. entonces claro,
Cuando vos venís y le haces la ecografía y le haces la hormona antimülleriana y te das cuenta que ese sano es de salud, pero no sano en cuanto a óvulos, es cuando el clic no te deja avanzar. Entonces, a ver, nosotros respetamos las decisiones de los pacientes, es decir, si yo ya examiné a la paciente y le digo, señora, su tasa de embarazo ocupando sus propios óvulos es del 2%, y la paciente aún así hace el tratamiento por ese 2%, yo ya le expliqué. El problema es que luego, cuando la prueba de embarazo sale negativa, se nos olvidó. Entonces, y viene el periodo de duelo que ya la licenciada Marjorie ha comentado en los otros podcasts, donde lo niego, donde me molesto, donde me enfado, donde nadie me dijo nada, donde yo no sabía nada. O sea, como que, voy a decir negación. algo. Sí, o como que secuestramos a la paciente y le hicimos el procedimiento sin haberlo explicado, ¿no? Y no es así. Entonces, si nosotros ofrecemos a una paciente X tratamiento es porque tenemos la convicción de que ese tratamiento va a ser, en la medida de lo posible, Lo ideal para ella. Lo ideal para ella. Por eso es que decía Arlen que cada historia es diferente, ¿no? ¿A quién le puedo ofrecer embriodonación, por ejemplo? Embriodonación se la puedo ofrecer a una paciente que la calidad de óvulo es mala o tiene muy poquitos, pero también el semen del esposo tiene alguna alteración grave o no tiene espermatozoides del todo. La clínica tiene banco de óvulos, tiene banco de semen, etcétera, que pasan un proceso que lo hemos explicado en otras ocasiones, pero está dentro de las posibilidades. Okay. Hay otras técnicas adicionales como el ovobanking, por ejemplo, es decir, saco los óvulos un mes, vuelvo a sacar óvulos el otro mes, saco el óvulo el otro mes, pero es desgastante emocionalmente. Entonces, claro, lo importante es que el paciente sepa que existe y que el paciente tome la decisión. Eso es lo más importante, así es. Y confiar en el equipo y confiar en el doctor. ¿Qué proyectos futuros y compromisos con la comunidad tiene UR, doctor? Esa pregunta no la leí. Miren. Ahora se la inventa. No me lo voy a inventar. Bueno, ya tenemos una anotada. Exactamente. Ya tenemos una del tema de adolescente, ¿verdad? Miren, una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, es que las pacientes, tomando la idea de la señora, es que decidan el momento exacto de tener a su bebé. Es decir, yo, Germán Fernández, quiero saber cuál es el momento ideal para tener un bebé y tomarme el tiempo para estar preparado para tenerlo. En otras palabras, lo que nosotros queremos migrar es a que el paciente tome sus propias decisiones. Es decir, que diga, ok, yo ya fui a una consulta, yo ya sé que mi antimülleriana está en X valor y sé que me puedo esperar tranquilamente 4 años sin presiones. Pero claro, si el examen me sale alterado, esto no es esperar 4 años, porque en 4 años ya no voy a ser candidata a ocupar mis propios óvulos, o la paciente en su propio óvulo va a ser candidata a donación de óvulos. Entonces, claro, estamos tratando de hacer educación precisamente para que la mujer sepa, ok, no pasa nada, no tenés esposo, estás en la carrera, querés terminar X proyecto, estás comprando carro, casa, etcétera. No es el momento de tener bebé, fabuloso, pero congela tu óvulo. Para que no te pase como la Jennifer Aniston. La Jennifer Aniston, que ya la conocen, que es la de Friends, ¿qué es lo que pasó? Tiene todo el dinero del mundo, los mejores médicos en Nueva York, lo que sea, pero nadie le dijo congela tu óvulo. Y cuando llegó a los 48 años, a una consulta de fertilidad, le dicen, ya no tenés óvulo, mamita, teniendo todo el dinero del mundo y poderse pagar un tratamiento. Entonces, esto no es cuestión de tengo el dinero o no lo tengo. ¿Es educación? Es una cuestión de educación y de prepararme, claro, evidentemente. Estamos haciendo otras cosas también. Estamos promoviendo la utilización de un kit para medir tu fertilidad en casa. Ay, qué bueno. Pero eso es off the record, por favor lo borran. Estamos tratando de hacer y estamos tratando de validarlo porque una de las cosas que la gente hemos descubierto, o ya lo sabíamos, pero es el tema del miedo, ¿no? Entonces es, ok, te mando el kit en tu casa para que vos te autoexamines por el tema del tabú y que luego tomes tu decisión, pero por lo menos tuviste la información en tu casa sin salir de ningún sitio
para que vos puedas darte cuenta qué tan urgente requiero ir a UR o no. Porque tengo miedo de ir a la consulta, porque no quiero que mi esposo se dé cuenta, porque no tengo tiempo en el trabajo, porque no encuentro, etcétera. Llevarte un kit a la puerta de tu casa para que te haga el autodiagnóstico. O sea, como el primer pasito. Exacto. A dar el otro paso. A dar el siguiente paso. Evidentemente luego eso se tiene que validar, tienes que dar a la consulta, etcétera, pero por lo menos es el llamado a la acción. Es decir, me llegó el kit, me lo hice, ahora sí tengo que buscar tiempo porque esto es urgente. Ahora sí tengo que pedir permiso en el trabajo para llegar. Ahora sí tengo que pedir permiso o hablar con mi marido para contarle la situación que me he encontrado. Entonces, ahí estamos trabajando también. Me encanta esa idea, doctor. La borran del podcast. Sí, la borran, por favor. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, doctor. Yo quería agradecerle nuevamente por haberme hecho parte de este proyecto tan lindo, educativo, que creo que eso es un compromiso que tuvo la clínica, ¿verdad?, con sus pacientes y con la comunidad, de informar, de educarnos en temas de mitos, en temas de creencias limitantes sobre fertilidad. Y lo felicito por crear este espacio y que sigan creando mucho más espacios así. Los invito a ustedes a seguir las páginas de UR Managua, a seguir el canal de YouTube de UR Contigo para que puedan ver todos los episodios que cada semana, ¿verdad?, más o menos están sacando, que están súper bonitos, súper interesantes y donde van a aprender todavía muchísimo más. Así que gracias por venir esta noche y los invitamos a disfrutar de un cóctel y una foto grupal de todos. Sí, claro, tengo una pregunta. Bueno, ya le vamos a pasar el micrófono. Quiero agradecer de manera especial a todo el equipo. Es decir, UR Managua no es Germán. Detrás de Germán está la asistente, quien te llama por teléfono, quien te hace una videoconsulta, quien te hace el ultrasonido, la doctora Ninosca Delgado, que nos valora a los pacientes en León, que nos llamamos y nos comentamos los casos de los pacientes. Cuando yo necesito enviarle un paciente a ella, porque a lo mejor vive en Chinandega o en León, ella los ve. A la enfermera que toma los signos vitales, a la técnica quirúrgica que nos pasa la aguja, o sea, que nos tiene listo el quirófano. Es decir, este es un trabajo en equipo. Las embriólogas. Las embriólogas, sí. Exacto. Cada quien pone su granito de arena. Y si no estamos coordinados, entonces el trabajo no va a ser bueno. Entonces yo creería que más que Germán es la clínica y cómo está organizada. Entonces a mí me parece que el hecho de tener un espacio donde podamos compartir, como decías tú, es sumamente importante, pero también de reconocer la labor de todos los que trabajan. Salgo yo en las redes sociales y tal porque a la doctora Rabia, por ejemplo, no le gusta, a la doctora Gutiérrez tampoco, a Arlen tampoco. Entonces yo me voy a tener que poner una foto ahí para que... Pero la clínica no solamente soy yo, habemos un grupo de profesionales que estudiamos fuera, ¿verdad? La doctora Ninosca tiene ya muchísimos años más que yo en expertise. Entonces, yo creería que hay que apoyarnos como equipo y hacia ahí es donde queremos ir. Un aplauso a todo el equipo de UR. Diga. Bueno, buenas noches. Gracias por la maravillosa oportunidad. Cuando vi la publicación dije, tengo que ir, quiero saber qué hay ahí de más, porque son interesantes los reels que llaman la atención y uno quiere saber, y qué bonito que hay parejas que desean tener sus hijos deseados, porque yo pienso que los hijos deben ser de dos, de una pareja, bueno, pues si las mujeres en un momento de nuestra vida pues decidimos tener nuestros hijos solas, porque así lo deseamos, es una decisión personal. Mi pregunta es, doctor, de los dos métodos que mencionaron que son los base, que es la fertilización in vitro y la inseminación artificial, ¿quién decide? ¿Lo decide usted, doctor? ¿Lo decide el paciente? ¿Depende de las tasas, el periodo? Pues me gustaría saber, o si hay un cambio, por ejemplo, si no funciona la inseminación artificial, ¿pasamos a fertilización in vitro? Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Sí, claro que sí. Mira, es interesante porque, a ver, nosotros los tratamientos, yo soy muy única, entonces los tratamientos no los sacamos de la manga de la camisa, o sea, no es como, ok, viene caminandito así, entonces le voy a recomendar. No funciona así. Es decir, haces una evaluación y en base a la evaluación uno decide, el equipo decide, esto es lo mejor para ti. Volvemos a decir que la decisión es del paciente, pero claro, nosotros damos la recomendación
y le damos al paciente una tasa de embarazo en función de lo que estamos sugiriendo. Ahora, inseminación artificial generalmente está indicada en pacientes que tienen al menos una trompa permeable, que ovulan de manera regular y que el esperma del marido tiene ciertas características que me permitan hacer la inseminación. ¿Okay? La in vitro sí funciona, ¿verdad? Pero tiene otras indicaciones. Por ejemplo, pacientes que tienen las dos trompas obstruidas, pacientes que se esterilizaron y ahora quieren ser mamá, pacientes en el cual el esposo se hizo un espermatograma y hay 4 espermatozoides únicamente y tenemos que optimizarlo, etcétera, ¿no? Es decir, cada técnica tiene sus indicaciones. Ahora, lo que tú dices es cierto, es decir, vamos a suponer que llega María a mi consulta, casada con Pedro, los dos tienen 28 años, hacemos la analítica, todo normal. Ellos estarían en la primera base, en la base de la pirámide, es decir, ellos estarían en coito programado, es decir, tratarlo naturalito en la medida de lo posible. Pero claro, si después de 3 coitos programados no logran el embarazo, hay que seguir en el segundo escalón, que es inseminación. Si a pesar de la inseminación no hay embarazo, pasamos al tercer escalón, que es la in vitro. Y así sucesivamente hasta llegar a la última opción, que sería la adopción. Hay que plantearlo así. Es decir, cuando me pasó a mí como padre, ya tenía 38 años y yo dije, yo no quiero ser papá abuelo, quiero ser papá pronto. Entonces, yo me imaginaba con la artrosis, etcétera, corriendo detrás del chavalito o de la chavalita. Pero dije yo, no, o sea, tiene que ser ya. Cuando uno desea algo, lo persigue. Y yo creería que eso es lo más importante, es decir, independientemente no lo logres a la primera, a la segunda, a la tercera, si tienes algo, tienes que seguirlo. Y si, y este es un mensaje para todo el mundo, y si no lo lograste y ya decidiste desistir, hay que pasar la página. Porque lo que sucede, o que nos ha pasado, es que el paciente se le bajan las llantas porque fueron a X clínica y no lograron el embarazo y llegan 7 años después de nosotros, con condiciones completamente diferentes. Entonces, claro, pero doctor, hace 7 años hice inseminación, sí cariño, pero hace 7 años estaba en estas condiciones, ahora estamos en estas, ¿no? Entonces yo creería que es un tema de decir, ok, paso página y no vuelvo a tocar el tema, o sigo porque este es mi objetivo, ¿no? Ser papá y ser mamá. Yo creo que ya lo comenté y es algo que me toca el corazón porque Emilio Sebastián nació después de 3 intentos. Y a veces la gente dice, que como es el doctor Fernández, como es uno de los dueños de la clínica, lo que sea. Fue más rápido. Va más rápido, etcétera, ¿no? Y no es así. O sea, esto no es como mientras más pago, más rápido voy a quedar. Es qué tratamiento requiero y qué tanto esfuerzo le pongo a ese tratamiento. Ya, entonces, yo recuerdo que yo lo comenté con mi pareja en aquel momento, yo le decía, pero es que yo no entiendo si hicimos esto y en esa misma semana que tocaba la prueba de embarazo, otra paciente quedó embarazada de gemelos y nosotros no. Y uno dice, ya sabes, ¿no? Entonces uno empieza a decir, lo mismo que le pasó a Alejandra, ¿qué estoy haciendo mal? Esa es la primera pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me hicieron mal? Pero entonces yo decía, no se puede remontar. Yo no me puedo echar la culpa, ¿verdad? Pero yo decía, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, y si ahora le doy esto, y si ahora tomo esto, y si ahora tomo... Entonces, al final yo creería que la incertidumbre va a estar ahí, pero yo creo que la diferencia va a ser el equipo que te acompaña. Claro. Yo creería que la diferencia es el equipo que te acompaña. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, algo muy personal, ¿verdad? Quiero saber qué tanto influye la enfermedad crónica, en este caso nosotros somos diabéticos, para concretar realmente un embarazo. Nosotros estamos empezando, este es como nuestro primer encuentro con esto, entonces queríamos saber hasta qué tanto se puede llegar a concretar algo, pues para no luchar en vano. Mira, te voy a responder como le dije a Alejandra la primera vez. El embarazo siempre es posible. Lo que hay que saber es cómo lo vamos a lograr. Si nosotros ya tenemos una enfermedad crónica conocida, evidentemente no te vas a tirar al pozo sin un paracaídas, ¿verdad? Yo creo que el primer paso es controlar mi enfermedad crónica. Ahora, lo mismo que le dije a Alejandra en aquella consulta, no es solamente lograr el embarazo, sino que lleguemos a los 9 meses.
Si yo sé que soy hipertenso, que soy diabético, etcétera, lo que yo voy a hacer es controlar mi entorno metabólico para que a la hora que yo logre ese embarazo lleguemos a los 9 meses, que ese es nuestro mayor anhelo. O sea, nuestro mayor anhelo no es la prueba de embarazo positiva que publicamos en las redes, es la foto cuando ponemos la foto del niño en el vidrio, en el mural que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? No es que no puedas lograr el embarazo, es que debemos de prepararnos de mejor manera y asumir los riesgos, que esa es la otra parte. Es decir, no podemos esperar que un paciente hipertenso descontrolado le vaya nice en el embarazo. No podemos esperar que un paciente que es diabético, que toma 5 pastillas diferentes, le vaya bien en el embarazo si no se cuida. Pero si yo tengo problemas de tiroides, estoy operado de no sé dónde, estoy aquí, estoy allá, pero estoy controlado, el embarazo no debería representar un problema. Entonces, yo lo que los invito es que hagamos un análisis, tal vez no con nosotros, porque al final no es venir conmigo, sino es que tomes tu decisión. Antes de tomar la decisión hay que evaluarte. Y luego de eso, una vez que ya estés compensada o compensados los dos, tratar de hacer algo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? No lo sabemos. Puede ser inseminación artificial, in vitro, lo que sea. Pero el primer paso es controlarme metabólicamente. Ahora, lo voy a decir y a lo mejor va a sonar feo, pero claro, nosotros pensamos con el chip de embarazo. Entonces, si la paciente me llega a la consulta y me dice, doctor, yo soy hipertensa, tomo losartán, tomo esto, tomo lo otro, mi cabecita inmediatamente dice, la losartán está contraindicada en el embarazo, esta paciente lo debe suspender. ¿Me explico? Es decir, cuando llegas a una consulta con nosotros, vamos pensando en todo lo que pueda afectar tu embarazo y cómo lo podemos lograr. Entonces, en la consulta yo te voy a decir, quítate esto, cámbialo por lo otro, hasta que estemos completamente bien. ¿Ok? Hemos tenido pacientes con lupus embarazadas, hemos tenido pacientes con un solo riñón embarazadas. Entonces, no lo voy a poder lograr, es llegar con cierta responsabilidad al proceso. ¿Y qué tanto yo como paciente voy a comprometerme? Una paciente de Honduras, por ejemplo, estábamos hablando, y esto es real, llega a la consulta, le hago los exámenes de laboratorio y la insulina en 45. Le mando tratamiento, le digo que tiene que hacer dieta, que hace el ejercicio, etcétera, y vuelvo a hacer una segunda consulta. Y la insulina de control, en vez de bajar, subió. Y yo, esto está raro. Entonces hablo con el marido. Es que se come 4 espumillas a las 4 de la tarde cuando pasa la señora del canasto. Y yo, ya sabes, entonces es un tema también de responsabilidad. Es decir, ok, estoy en este proceso, pago una consulta porque la tenés que pagar, pero también yo tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Ya? Entonces yo creería que no es un tema de no lograrlo, es un tema de tomar conciencia de que debo de estar en las mejores condiciones posibles. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, los invitamos a disfrutar de un cóctel y si nos acompañan a tomarnos una foto grupal. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un aplauso a todos. Gracias.